Hola, mi nombre es Carlos de Dios Montilla Rincón Beltrán, estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este curso de Filosofía Política vamos a hacer un análisis del libro La Paz Perpetua de Immanuel Kant. En el libro La Paz Perpetua del filósofo Immanuel Kant se aborda una temática que, tanto para su época como para la actualidad, puede ser vista como una circunstancia utópica. Esto debido no a la mala concepción del significado de paz, sino a los errores voluntarios e involuntarios en su búsqueda. Errores que el mismo filósofo identifica y trata de darle su oportuno desarrollo en la selección primera que ha denominado artículos preliminares para una paz perpetua entre los estados, tales como son: primero, que no se debe considerar válido ningún tratado de paz que se haya firmado con alguna reserva secreta sobre alguna causa para una guerra futura, en el cual Kant encasilla lo que llama la reservatio mentalis, puesto que esto no lleva a una paz, sino un cese o aplazamiento de cualquier acto bélico pensando en un conflicto futuro. Este elemento se ve claramente en los intentos de acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las diferentes guerrillas que ha padecido el proceso de gobierno en Colombia. El segundo sería que ningún Estado independiente podrá ser adquirido por otro mediante herencia, permuta, compra o donación, sin importar que sea grande o pequeño. En este punto, Kant recuerda que todo Estado es una sociedad de hombres sobre la que nadie más que ella misma tiene que mandar y disponer. Esto con el fin de resaltar su soberanía, que debe ser reconocida y respetada por los demás estados, sin importar su poder o grandeza. Claro ejemplo de este elemento lo podemos ver en el enclave que es la Ciudad Vaticana, país que es pequeño, pero que las demás naciones respetan su soberanía. Incluso el mismo país de Italia conserva y respeta dentro de su territorio ese estado, como lo es la Ciudad del Vaticano. Otro elemento sería que los ejércitos permanentes, lo que se llama los miles perpetuos, deben desaparecer totalmente con el tiempo, pues la figura de los ejércitos, con el pretexto o figura de defender la soberanía de un Estado, de cierta forma puede ser vista como un tipo de violencia pacífica, al crear la idea de estar siempre dispuesto para la guerra. Otro elemento sería que no se debe emitir una deuda pública en relación con los asuntos de política exterior. En este punto de vista o en este elemento, para Kant, el endeudamiento, si es para el crecimiento de la economía interna o externa de un Estado, no tiene un concepto negativo, pero si es instrumentalizada para que una potencia de cierta forma ejerza dominio hacia otra más débil, o si es para el financiamiento de la guerra o para prepararse para la misma, se convierte en un elemento opuesto para la paz que se busca. Ahora bien, teniendo en cuenta los elementos anteriores, los cuales tiene vigencia en la actualidad, llegamos a otro punto de igual importancia en el pensamiento kantiano, en lo que se refiere a la búsqueda de la paz. Para uno es algo inconcebible, para otro es algo posible, como lo son los artículos para la paz perpetua que propone Kant en este libro, los cuales no son omisión de cualquier acto bélico, sino la instauración de un estado de legalidad o un estado legal, el cual cuenta con las siguientes premisas. La primera es la constitución política de todos los estados, la cual debe ser republicana, pues para él el gobierno republicano
es el menos propenso para la guerra, pues sus ciudadanos tienen voz en él. Esto se debe a que es movido por una constitución formada por unos principios de libertad de los miembros de la sociedad, de la dependencia a una única legislación y de una igualdad entre todos los ciudadanos. Otro artículo sería el derecho internacional, el cual debe basarse en una federación de estados libres, partiendo de los intentos fallidos de las leyes que no llevan a otro horizonte más que al conflicto. Kant hace referencia a la necesidad de un sistema de cooperación internacional en el que no se busque el beneficio personal de un solo Estado, sino que se encuentre orientado a garantizar la paz entre todas las naciones. Otro artículo es el derecho cosmopolita, que se debe limitarse las condiciones de una hospitalidad general. Vale resaltar que en ningún momento se hace referencia a un sentido filántropo, sino que se habla del derecho y de la hospitalidad, esta última vista como un derecho que posee un extranjero a no ser tratado con hostilidad por el simple hecho de encontrarse en un estado diferente al suyo, sino que debe ser acogido y respetados sus derechos en ese periodo de tránsito de ocupar ese lugar que no le pertenece. Esto último lo vemos con la migración de tantas personas por diferentes motivos de conflicto, el caso de Venezuela, o el caso de guerras, como lo vemos en el Medio Oriente. Hasta aquí este pequeño resumen o comentario de este libro, La paz perpetua, de nuestro filósofo Immanuel Kant. Ahora bien, teniendo en cuenta el contenido anterior, podemos elaborar algunos interrogantes. El primero sería si algún artículo para la paz perpetua propuesta por Immanuel Kant puede ser aplicado en Colombia. Y sí, claramente se puede ver dentro de los fallidos o tratados de paz que el gobierno nacional ha intentado con diferentes grupos a margen de la ley, los cuales se encuentran permeado negativamente la intención de establecer pactos de cese de fuego unilateral y bilateral, periodos en los cuales estos grupos, al margen de la ley, se van fortaleciendo para continuar con sus acciones bélicas. Otro interrogante que podemos encontrar es si es posible que exista algún ejército que no genere una existencia o que genere con su existencia la sensación de alguna presión o violencia pasiva, como lo referíamos anteriormente. Y sí, en el caso de Suiza, su ejército, especialmente su pertenencia, es un tema de honor, ya que este estado no se encuentra en estado de guerra ni interna ni externa. Incluso, por años han sido los encargados de brindar guarda de honor al Papa en la Ciudad del Vaticano. Otro interrogante sería sobre el planteamiento de los artículos de Kant para la búsqueda de una paz perpetua. ¿Se podría relacionar con el fenómeno social de migración que se vive hoy día? Pues hoy día en el mundo, por múltiples factores sociales, está experimentando un fuerte flujo de migración o desplazamiento de diferente tipo de población. Tal es el caso de los venezolanos, quienes están migrando por conflictos internos, y el caso de los ucranianos debido al conflicto internacional con Rusia. En este punto, la población migrante se ve envuelta en un sinfín de violaciones de sus derechos debido al mismo fenómeno de que participan, hasta tal punto que se han generado diversas prácticas, entre ellas inmorales y deshumanizantes, para el sostenimiento de sí y de los suyos. Por último, podemos mirar si hoy día es normal que una potencia
se encuentre en disposición de subyugar a otro Estado, con menor poder socioeconómico, político y cultural, directamente, no sea un proceso de colonización de un Estado a otro como se veía anteriormente, pero sí se ve una dependencia de los Estados con mayor necesidad hacia las grandes potencias mundiales, quienes, por medio de un beneficio o resultado de una deuda externa, que en muchas ocasiones se da para el fortalecimiento bélico, queda en deuda moral, creando de esta forma o una dependencia o un vasallaje de estos pequeños estados hacia esos grandes estados o potencias